Trabaja con las letras, enseña el poder de la palabra, invita a la lectura y está en estado constante de creación. Nacida en Moratalla, Loli Pérez de la Ollica ha publicado varios libros para niños, formado parte de una antología poética y llevado la poesía a su pueblo natal creando Café con Versos, que ha congregado a la creen del arte literario en Moratalla. Mientras prepara su último trabajo dedicado una vez más a los niños, nos hace un hueco para compartir recuerdos, planes y filosofar sobre materias como la educación y la vida. Hoy, en Gente de Aquí, conocemos a la madre, esposa, amiga, profesora y creadora de cuentos, relatos y versos. Trabajando ya en lo que será el próximo libro. Será de poesía, de poemas infantiles, además sobre animales y bueno, son poemas pero que en cierta medida también están documentados porque no solamente he intentado recrear de forma versada lo que es el animal en concreto, sino que también he buscado, por ejemplo, sus costumbres, sus peculiaridades, para reflejarlos más, para que los niños, incluso, pues al leer el poema, no solamente lo trabajen, porque también ellos muchas veces cuando llegamos al colegio y presentamos ese poema, previamente los profesores, los maestros han trabajado con ellos el poema y nos sorprende mucho porque cada uno le da una imagen, pone imagen a esas palabras y la verdad es que está muy interesante. Pues día infantil ahora, cuentos infantiles en otra ocasión, siempre destinamos a los niños. ¿Es el público en el que tenemos que trabajar para que se fomente la lectura? Por supuesto, pero además hay que trabajarlo desde casa. Yo estoy convencida de que ayuda el colegio, pero el colegio, la escuela, el instituto, todo es formación reglada. Yo creo que esa formación es la que deben dar los maestros, pero esa educación, educación en valores, educación en sentimientos, educación en preferencias, en maneras de comportarse, en hábitos, yo creo que eso tiene que partir de la casa y evidentemente cuando yo, que te hablo desde el punto de vista de docente, y llegan los alumnos a clase y se nota perfectamente quién tiene unos determinados hábitos de lectura en casa y quién no los tiene. Pero eso hay que fomentarlo, sí, en la escuela, por supuesto, pero en casa sobre todo. ¿Y a los niños qué les atrae más, la poesía o los cuentos? Depende de la edad. Cuando son muy pequeñitos también la poesía atrae, porque sí, el cuento va contando historias, pero tienes que tener en cuenta que cuando un niño es muy pequeño le gusta la música, la musicalidad, porque a lo mejor la historia se pierde un poco si dejas de prestar atención. Un niño a lo mejor en 10-15 minutos ya ha dejado de prestarte atención porque se cansa, pero en la poesía, como son poemas cortos y además llevan musicalidad, esa rima, bueno, ya de hecho se sabe que muchas veces incluso las tablas de multiplicar se aprenden con música con y cantando, sí. claro, con la rima, con todos esos sonidos que a ellos les llama la atención. La verdad es que yo creo que tanto cuento como poesía, si está bien contada, les trae curiosidad, les incita a saber a ver qué pasa o de qué va a hablarnos esta persona. ¿Entiendes? Porque sí, estamos en el mundo de las tecnologías, la tecnología ha avanzado mucho, la tecnología nos ha dado muchas posibilidades de desarrollarnos, pero si volvemos a los sentimientos estamos en el origen. Entonces, siempre que una persona se dirija a un niño, le está dedicando su tiempo. Y si le dedica su tiempo, siempre preferiría a ese adulto que le esté contando algo a una tableta o a un ordenador en la que esté mirando lo que pasa y lo que sucede. Un libro de poesía con ilustraciones para hacerlo más atractivo para los peques. Sí, por supuesto. El colorido es importante porque sabemos que hay cuentos ilustrados para mayores que son una delicia, porque los dibujos prácticamente son obras de arte. Están muy bien. Pero las primeras edades yo creo que tiene que aportar también un poco de colorido. No hace falta a lo mejor tanta elaboración, pero sí un colorido que atraiga a esos niños. La verdad es que sí. Yo, por ejemplo, en el cuento que tengo de Colombina, que está ilustrado por mi amiga Juana María Egea,
pues en él se puede ver que hay mucho colorido, pero los dibujos son sencillos, aunque en profundidad y el trabajo hay que hacerlo, pero los dibujos son sencillos y además una característica que tiene este cuento es que no aparece ninguna figura humana. ¿Para qué? Pues para que el niño, cualquier niño o niña que lea ese cuento, sea el protagonista. ¿Para cuándo verá la luz? ¿Tienes una fecha o todavía no, todavía no. Estamos en proceso y mi ilustradora y yo creo que esto es un trabajo que se hace con amor. Por lo tanto, las expectativas son pues poderlo crear, que vea la luz, como no sé, como a fuego lento. A fuego lento y como una cosa ajena a la vorágine de publicar, de vender, de estar ahí en la librería. No, la verdad es que el proceso muchas veces siempre se dice que hay que disfrutar del camino, porque la meta llega y ya está. Ya, ahí está el libro. Y a leerlo y a disfrutarlo los demás, pero bueno. Sí, sí. La poesía también está en auge, ¿no?, entre los mayores. En los cafés con versos que has organizado lo hemos visto. Sí, la verdad es que sí, porque no os podéis imaginar la cantidad de personas que coincidimos en esos encuentros, no solamente aquí cuando he organizado 2 cafés con versos, que son los que llevo hasta ahora y espero que no sean los 2 últimos, y cuando nos vamos sobre todo a Murcia o incluso a otras ciudades de España, están muy en auge los encuentros literarios y la poesía, porque yo creo que la literatura en general, poesía, relatos, no importa qué cuento, son necesarias. Todas las formas literarias, todo lo que podemos percibir de alguna manera y que nos cambia, que nos va formando, por lo que vamos creciendo, toda la literatura es importante en alguna ocasión de la vida de las personas. En algún momento la persona ha tenido que esa necesidad de consumir y de hacer como proceso de creación. Yo creo que el ser humano tiene como algo innato la creación, porque si no, no podría crecer. Para mí es fundamental. Y un salvavidas. Yo creo que los libros y la lectura y la literatura te salva, y es cierto. La verdad es que sí. Muchas veces nos complicamos la vida buscando alternativas. Bueno, pues leamos algo apropiado para el estado de ánimo en el que estamos en ese determinado momento, y a lo mejor pues vemos una luz que no nos imaginábamos que existía, como El Principito. Leer El Principito. A veces es más fácil ver la tele. Sí, pero porque estamos de una manera pasiva, pero hay que tener en cuenta que los países en los que sus habitantes son mayores consumidores de prensa escrita, pues tienen unos niveles culturales mucho más elevados y sobre todo unas características pues particulares, porque son más capaces de discernir y de opinar y de ser críticos con la realidad. Y de la otra manera, pues creo que la televisión nos anula un poco, porque somos meros espectadores, pero sin permitir que podamos ser actantes de nuestra situación, de nuestra vida y el entorno que nos rodea. ¿Y cómo surgió la idea de traerte el café con versos a Moratalla? Imagino por consumir mucho café con versos en otros sitios. Pues no, la verdad es que no. No soy consumidora porque me ha pillado en una época que tenía a los niños más pequeños y claro, pues las tertulias y los encuentros literarios suelen ser siempre durante días de semana y lejos, porque Moratalla muchas veces está lejos de todos sitios. Y bueno, ya que yo no podía asistir a esos eventos, pues pensé en hacer y organizar uno aquí cerca, y así es como surgió esa idea, no de otra manera. ¿Y cómo conociste a los participantes que vinieron? Pues gracias a las nuevas tecnologías, la verdad es que sí. En ese sentido sí. En ese sentido sí. Hombre, claro, es que todo es bueno. El vino es bueno,
pues no sé, a lo mejor si te tomas una copa con el placer de la comida, pues excelente, pero ¿y si te tomas unas cuantas más? Entonces, claro, hay que ver las perspectivas, hay que enfocar las cosas desde varias perspectivas, porque yo creo que si vemos solamente una perspectiva no estamos quedándonos con una idea clara de la totalidad. Profesora de una edad muy difícil, de los alumnos que están en el Sí, instituto y además de una asignatura que probablemente no siempre la tomen con agrado, ¿no? Que es lengua y literatura en la que te obligan a leer un montón. claro, la verdad es que sí, y no se puede obligar a la gente a hacer nada y muchísimo menos a leer. La lectura es un gusto y un placer y tiene que salir de uno mismo, tiene que ser creando inquietud. Tú creas inquietud y bueno, así de esa manera creando inquietud sí puedes acercar a los libros, a los alumnos, pero si impones es que nunca funciona, porque además cuando se impone leer un libro suele ser con el resultado de que después tienen que hacer un examen sobre eso y pues la verdad que no les llama mucho la atención, es muy difícil. Y luego también hay que considerar que están en una época muy complicada porque eh, en general todos tienen sentimientos encontrados y no se conocen, no saben expresarlos y se van quedando todos dentro y puede ser amor, puede ser desamor, puede ser rabia, puede ser impotencia, puede ser sueños rotos, pueden ser tantos sentimientos los que tienen dentro y no saben expresarlos porque incluso nosotros los expresamos mal, no somos capaces de comunicar. Y cuando no comunicamos, el ser humano yo creo que es un ser comunicador y si no comunica se frustra. Y además, con, no sé, con el añadido de que son adolescentes. Adolescente, el que adolece, ¿no? El que adolece, en cierta manera, es aquel que está enfermo. Entonces tienen que superar esa etapa que a veces a algunos les cuesta más, a otros menos. Y también no sé, la cultura, los valores van cambiando y también hay un choque generacional porque incluso con sus padres no pueden, entre otras cosas porque incluso ellos son digitales ya y nosotros analógicos, como digo, pero son tantas cosas las que se les viene encima, además están en clase muchas horas, porque si pensamos y hacemos un recorrido por todo el tiempo que tienen que pasar sentados en una silla, yo recuerdo que un jefe de estudio en uno de los institutos entró a clase porque tenía que darme unos papeles y nos encontró a todos sentados en el suelo. Y, y estábamos en silencio, estábamos dando clase. Además era un curso muy complicado, con alumnos, con familias muy desestructuradas. Y se quedó un poco asombrado, después me lo comentó. Digo, mira, estaban muy bien, estaban muy a gusto, pero ¿tú sabes lo que son 6 horas sentado en un taburete de un aula de dibujo sin respaldo? Digo, eso es que no se puede llevar muy bien. Digo, y yo no tengo ningún problema en que ocupen otro espacio. Es que, no sé, tenemos así encasillado en lo que tiene que ser, como tiene que ser, y no tiene por qué ser así. Lo mejor, sentado en la silla sin moverse. Son 6 horas. Yeah. Tienen que moverse. Porque el profesor se mueve, se levanta, va a la pizarra, va al pupitre, puede dar vueltas, pero ellos tienen que estar ahí. Entonces, yo Complicado creo, mantener la atención durante 6 horas sin moverse. la verdad es que sí. O sea que
Bueno, son adolescentes, pero cuando puedes sacarle punta a alguno en concreto que creías ya que estaba perdido para el mundo de la formación, pues es muy gratificante. La verdad es que sí, porque detrás, pues muchos no tienen problemas ninguno, ni familiares ni económicos, pero últimamente te encuentras historias muy sangrantes que cuando las estudias un poco, pues te preguntas si tú estuvieses en su lugar, y yo creo que tendríamos que utilizar un poquito más la empatía. Lo que pasa es que el estrés, el currículum, las administraciones, pues nos desbordan de tal manera y tenemos que hacer tantas cosas los docentes en tan poco tiempo y con tan pocos recursos que a lo mejor no llegamos y a lo mejor estamos equivocándonos. En los años en los que estás dedicada a la enseñanza, ¿has sufrido muchos cambios de leyes Sí, claro. que no hacen, que no favorecen esa forma de dar la clase pues, en la que se puedan sacar mejores resultados? Claro, sí, yo creo que en todo el tiempo, en la trayectoria de la educación, el gran problema es que no hay un consenso. Tendría que haber un consenso entre todos los gobiernos que entran y salen para que la ley siempre estuviese trabajando en el mismo sentido, en la misma dirección. Y eso no es. Porque claro, cuando una empieza a funcionar o se está viendo a lo mejor que tiene estos fallos, que hay que corregirlos, que podríamos mejorarlos, entonces se implanta otra. Y claro, los alumnos que les pilla dos leyes consecutivas a lo largo de su trayectoria educativa, pues lo sufren, claro, evidentemente. ¿De las que has vivido alguna sí funcionaba? Todos tienen sus luces y sus sombras. La verdad es que todas tienen sus luces y sus sombras, y siempre también hemos mirado mucho al exterior y las sociedades pues no son todas iguales. Entonces a lo mejor tendríamos que consensuar un poco también con el profesor que está dentro del aula, y no solamente que sea la administración la que establezca las pautas para el funcionamiento de esa ley educativa. Claro, Pienso yo que sí. Al fin y al cabo el profesor es el que está en contacto con los alumnos, Claro. y va descubriendo cuáles son las necesidades y los cambios que hay en la sociedad. Por supuesto, porque es que es inviable algunas veces cumplir el currículum dentro de un aula según las necesidades de los alumnos que tengas dentro. Entonces eso no está contemplado, y ahí hay un grave problema. Alumnos tecnológicos que decías antes, en los que muchas veces en la manera de escribirse mensajes, WhatsApp en estos Sí, momentos, la verdad es que sí se nota. claro, tienen su jerga. Sí, Eso sí. luego en los exámenes tú lo ves. Claro, claro, se refleja. Y luego también, pues una pena porque el castellano, la lengua de Cervantes, como decimos, es tremendamente rica, y bueno, si conocemos y nos acercamos al español de América, pues ya nos podemos perder. Si contabilizamos todo el léxico y todo el vocabulario para expresar todo aquello que queremos, pero vamos, de una manera exacta. Y entonces el vocabulario de los alumnos, de los jóvenes de ahora, se ha reducido de una manera abismal. Por eso no les cuesta tanto expresarse, pero no solamente expresarse, también entender. Hay muchas veces que se ven verdaderas carencias a la hora de leer un simple periódico. Qué curioso, porque justo ahora es cuando tenemos más opciones de estudiar, de formarnos, de ser los mejores preparados para todo. Sí, claro, pero bueno, Internet es la piedra filosofal. A golpe de tecla lo puedes tener todo, cualquier información, pero ellos no saben buscar en el sitio adecuado. Están tan desbordados de información que a lo mejor no saben seleccionar, no saben ser selectivos, ¿entiendes? Y claro, pues se aíslan un poco, porque imagínate que te estuviesen hablando 10 personas a la vez. ¿Escucharías alguna? Pues tendrías que empezar a silenciar a las de alrededor para quedarte con un solo foco de atención, porque vamos, yo desde luego no sé hacerlo todavía. Complicada capacidad. Sí, sí, por eso.
Cuando escriben, el léxico también se ve ahí mermado, porque ahora sustituyen la Q por la K, Sí, sin el porqué, H, la Y por la L, 2L. claro, ¿Eso en el examen a lo que me refería, eso se ve también? ¿O son claro. conscientes de que escriben mal en su grupo de WhatsApp, pero luego cuando tienen que redactar lo hacen correcto? No son conscientes, pues eh, tienen muchísimas faltas de ortografía, la verdad es que sí, porque utilizan el lenguaje de la jerga y el castellano, pues un poco de ahí tantas nuevas incorporaciones en el Claro, eso al diccionario de final la influye, Real ¿no? Academia de la Lengua, no solamente eh, en el léxico, sino en las expresiones. La lengua es algo vivo, está vivo como nosotros y cambia pues con nosotros. Que sea mejor o peor, pues no sé, yo le veo ese inconveniente que a lo mejor yo se lo digo a ellos, digo, ¿habéis probado a comunicaros sin el mochilazo del pasillo por las mañanas a las 9 con un buenos días, como qué tal, como te va? Y se ríen de mí, porque dicen, maestra, si es que es una broma, es una manera de saludar. Digo, pero ¿habéis dado cuenta que es mochilazo, empujón? Y así se relacionan. No saben expresar sus sentimientos. Y cuando les digo que prueben de otra manera, se ríen. La verdad es que sí, no están acostumbrados. Qué abismo, ¿no? Sí, sí, Qué abismo que hay entre los jóvenes de antes y los de ahora. claro, sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esta es la sociedad y la evolución a la que hemos llegado. Ya te digo que en tecnología podemos llegar a Marte y saber que hay agua, pero yo creo que en el mundo de los sentimientos somos primates todavía, porque no somos capaces de estudiarlo y de conocernos a nosotros mismos. ¿La tecnología está impidiendo eso? ¿O no? No tiene por qué. No tiene por qué. Si la utilizamos en su justa medida, no tiene por qué. Puede ser una ayuda importantísima para llegar ahí. Lo que pasa que, no sé, a lo mejor el tiempo, el estrés y las necesidades que nos hemos creado, que no son ciertas. Hay muchísimas necesidades materiales que nos ocupan mucho tiempo y que realmente nos causan mucho mayor vacío. Porque yo me he dado cuenta, incluso con mis hijos, que necesitaban una mochila. Me gusta esta, se la he comprado al día siguiente, ya no se acordaban de esa necesidad ni de ese capricho. No les ha servido para nada, la tienen ahí y punto. Pero sin embargo, el tiempo que pasas con ellos, el cuento que les lees antes de irse a dormir, eh, todo lo que compartes, eso sí que va haciendo huella y se va quedando ahí. En una sociedad materialista, al final el materialismo no es lo importante. Es que no puede ser lo importante lo material, porque somos humanos, no es por otra cosa. Y nuestra esencia pues es ser comunicativos, ser humanos y bueno, ampliar nuestro campo de humanidades. Hablamos de que hay que inculcar desde pequeños a los niños en la lectura, de cuentos, poesía, literatura, al fin y al cabo. Pero claro, son los mayores los que tienen que fomentar esa lectura en casa. ¿Qué tipo de acciones, actividades se pueden realizar con los padres que no están acostumbrados a leer, pero sí que quieren que sus hijos lean? Pues muchísimas. Yo desde el principio, pues todas las noches ha sido un cuento en la cama. Pero no un cuento, te lo cuento y te suelto aquí toda la historia y me voy. No, un cuento comentado. Un cuento comentado que le sirva, que él también hable. Hay un cuento muy bonito que se llama Cuentos de Sentimientos y lleva, es para educadores, padres y educadores. Y lleva al final de cada cuento, pues, no sé, como un plan de trabajo, como una sugerencia, una idea para, para entrar en un diálogo con tu hijo, que al final es de lo que se trata. Pues el cuento como una excusa para hablar después. Y la verdad es que con esos cuentos mis hijos me han sorprendido por las respuestas que me han dado. Nunca creía que pudieran ser capaces de tener esa idea dentro de la cabeza con lo pequeños que eran.
Son sorprendentes los niños pequeños. Son sorprendentes y a veces casi la gran mayoría de veces no los escuchamos. ¿Cuándo surge la idea, bueno, la pasión y el amor por la lectura, imagino que desde siempre, desde la formación que has tenido, pero cuándo surge la necesidad de ponerse a escribir? ¿También siempre iba vinculada a la lectura? Pues siempre no, porque siempre no he sabido escribir hasta que no aprendí, pero el amor por la lectura sí. Yo recuerdo que mi madre, como vivíamos en una casa alejada bastante en un cortijo, alejado de Moratalla, pues no pudo mandarme a la escuela a la edad que yo tenía que venir a la escuela. Entonces tampoco teníamos luz eléctrica, era un candil y una vela y poco más. Y ella se encargó de enseñarme a leer y a escribir y, como yo digo, a hacer cuentas. Y para mí eso fue una experiencia inolvidable. Y claro, pues como le ponía tanto amor, ella le ponía tanto amor porque ella, no sé, siempre quiso estudiar, pero mi abuelo decía que eso no era cosa de chicas, que las mujeres no estudiaban en aquella época. Mentalidades. Pues ella no se esforzó porque le salía solo, disfrutaba, yo le veía una cara de satisfacción enseñándome a leer y a escribir. Y desde entonces estoy leyendo. Y luego, pues, cuando empecé el colegio, por las típicas redacciones que se hacían en clase, yo siempre las hacía y las hacía con mucha ilusión porque me gustaba. Y recuerdo a algún profesor que me dijo que tenía que ir mi madre a hablar con él porque no podía ser que mi hermano mayor me hiciese las redacciones. y claro, eso me frustraba un poco y volvía a casa llorando porque mamá me ha dicho el maestro que yo no he escrito la redacción y ni siquiera mi madre le había hecho un vistazo a esa redacción y nada, pues desde ahí, sí, desde ahí mi pasión por la escritura. Cuando un cliente elige su sofá en De Fábrica es porque apuesta por la calidad y la distinción en su hogar, con la garantía de un producto de primera al mejor precio. Además, ampliamos nuestra colchonería y mantenemos nuestra zona outlet con unos precios de escándalo. La calidad del mueble de Yecla al mejor precio en De Fábrica. Estamos en Caravaca de la Cruz, avenida Maruja Garrido 19, frente a las oficinas de Marín Jiménez. Teléfono 697-534-844. Formación y asesoramiento integral en Noroeste cuenta con profesionales cualificados en diversas materias y 20 años de experiencia en el sector. Apúntate ya al nuevo curso de vigilante de seguridad. Te preparamos para las oposiciones al Servicio Murciano de Salud, Enfermería, Auxiliar de Enfermería, Celador, Auxiliar Administrativo y las oposiciones al Cuerpo de Maestros 2016, Educación Física, Primaria e Infantil, también para Guardia Civil, Policía Nacional o Auxiliar Judicial. Te preparamos para el B1 y B2 de inglés y te ofrecemos apoyo escolar para primaria, ESO y bachiller. Formación y asesoramiento integral de Noroeste. Teléfono 968-955-025 en calle Panochista Balta 1 de Moratalla. Hola, soy Alfonso Rodríguez, gerente de Centro Odontológico Innova, de Cejín y Mula, y os quiero presentar a mi equipo de profesionales. Buenas, soy Cristina, la auxiliar de la Clínica Innova de Cejín. Hola, soy María Ángeles Rodríguez, la odontóloga general y la odontopediatra de la Clínica de Cejín y la Clínica de Mula. Yo soy Alberto Moreno, especialista en cirugía e implantología del Centro Odontológico Innova en Cejín y en Mula. Hola, soy Jennifer, auxiliar de la Clínica Innova de Mula. Hola, soy Paqui Campoy, soy la ortodoncista del Centro Odontológico Innova y dentro de la ortodoncia que ofrecemos tenemos la ortodoncia clásica metálica,
la ortodoncia estética con braques cerámicos y la ortodoncia invisible con férulas transparentes. Damos cobertura a todas las compañías de seguros. En el Centro Odontológico Innova atendemos a los niños incluidos dentro del programa dental infantil. En Centro Odontológico Innova tenemos un gran equipo de profesionales para mejorar su salud bucodental. Le esperamos. Rincones únicos, paisajes que te sorprenderán, más de 20 cabañas de 2, 4 y 7 plazas, zonas de acampada. Te presentamos un paraíso que está más cerca de ti de lo que imaginas. A tan solo 7 kilómetros de Moratalla encontrarás Camping La Puerta, un enclave único para degustar la gastronomía de la zona, para que tus hijos y tú disfrutéis de todas nuestras actividades: senderismo adaptado, escalada, rutas a caballo, tirolina infantil, tiro con arco, circuitos kayak y muchas más pensadas para los más pequeños. Relájate en nuestra piscina y ven a las noches de verano, donde podrás divertirte con actuaciones musicales en directo. Camping La Puerta, un lugar único adaptado a todo lo que puedas imaginar para tu descanso y tu tiempo de ocio. Haz tu reserva ya en el 968 73 0008. Si necesitas servicio de internet, teléfono o televisión, acude a tu distribuidor más cercano. En tu municipio tienes una empresa dedicada a darte una amplia cobertura de canales, las mejores tarifas y velocidad de navegación. No dejes de pedir información a tu distribuidor más cercano. Nos puedes encontrar en Telecejín, Telecaravaca, Telebullas, Telecalasparra y la televisión de Moratalla. Acude al distribuidor de tu municipio y no te quedes sin servicio de internet, teléfono o televisión. ¿Y cuándo surge la idea de ponerle unas tapas y unas ilustraciones y empezar a publicar? La verdad es que surge justo en el momento en que una amiga me invita al colegio de niños pequeños, de primaria, donde trabaja, me invita a que cuente un cuento. Entonces, cuando terminó la clase, las maestras que allí había me dijeron que querían comprar ese libro, ese cuento, para trabajarlo en clase, y le dije que no tenía nada publicado. Y bueno, pues entonces decidí pues autoeditar un par de cuentos infantiles, y luego pues ya llegaron otras alternativas, por ejemplo una antología poética, pero ya esa no fue autoeditada, ya se encargó la propia editorial de recopilar, pues no sé, una serie de escritores que quiso que participaran en ella, y así fue como surgió. La verdad es que sí, porque mi creación, como digo yo, o la poca, o sea, de buena o mala calidad, eso ya es cada cual, porque por ejemplo uno de los grandes es Pablo Neruda, y a mí me basta con un par de poemas suyos, ¿entiendes? Que la poesía ni es buena ni mala, tiene que
que llenar a la gente y llegar a la gente que la lee en un determinado momento, si le llega o no le llega. Sí, estamos de acuerdo que la labor de los críticos literarios está ahí y la hacen muy bien, pero también hay que tener en cuenta tantas cosas como el marketing, la publicidad, todo el mare magnum que va alrededor de la edición de un libro, la promoción. No todos los bestsellers son buenos, ¿entiendes? Y no todo lo que no conocemos puede encerrar algo, no sé, algún libro que ni siquiera haya estado en el mercado puede encerrar algo maravilloso. Yo creo que no hay ningún libro que no enseñe nada. Claro, esa es la diferencia entre autoeditarse y que te edite una editorial, que es... No sé, todo ese mare magnum que hay en torno a los concursos literarios a los que no me gusta presentarme. Sí, sí es cierto que me he presentado a premios, al Albaricoque de Oro, que me trajo muchos disgustos en aquel momento. Todo se ha dicho de paso, ¿no? Sí, claro. Y ya desde aquel entonces he dejado de presentarme a concursos literarios. No me aporta nada, pero nada. Entonces, pues me he presentado a los concursos literarios locales para conmemorar la fiesta del Santo Cristo de aquí de Moratalla, pero tampoco me han dado mucho, no sé, mucha seguridad a un concurso cualquiera, porque esos miembros del jurado, y no es el primer caso que se ha dado, han plagiado mucho, han plagiado. Ellos tienen que leerse cientos de obras. Algunas son muy buenas y ganan el premio, pero no pueden ganar el premio 20 obras buenas. Gana el premio solamente una. Y las demás, tú vas cogiendo ideas, tú vas cogiendo formatos, no lo sé, es un mundo que me da un poco de miedo y no lo veo muy transparente. Entonces, pues, no me crea más necesidad. Claro, porque cuando uno se presenta a un concurso, tu obra ya sale de tus manos y casi sin tu nombre. Claro, bajo seudónimo siempre, claro, por supuesto. Entonces, pues es muy complicado. Y como ese mundo, esa vorágine, no la conozco, pues yo me quedo con mi filosofía de andar por casa, que a mí es la que me sirve. Yo escribo todos los días, porque un profesor me dijo, tienes que escribir todos los días, y le hice caso. Y bueno, escribí una redacción ya en el instituto, y cuando terminé de leerla, pues puso cara de asombro y yo pensé, no me ha gustado, tengo un 0. Entonces, pues cuando terminé, pues me dio la enhorabuena y le gustó mucho y dice, no dejes de escribir ni un solo día de tu vida. Y sí, escribo en una servilleta mientras hago la comida, o cuando estoy planchando, o cuando voy en el coche, no sé, cuando me apetece. Es que es un placer, para mí es un placer, una necesidad de creación, pero no pasa nada si nadie lo lee, porque para mí es suficiente. O sea, el fin último no es publicar. No, si llega a la publicación, pues es una creación. Es como cuando un pintor ve su cuadro pintado en la pared, lo está viendo. Pues yo si edito un libro lo estoy viendo, es una satisfacción poder haber hecho un libro, una creación. O que alguien lo lea y le llene. Y que le guste y bueno, que es de una manera de compartir tus cosas con los demás. Es que, no sé, el ser humano es compartir. Si no compartes, ¿qué vives? Solo. La soledad sí, algunas veces sí, elegida y por momentos está bien, pero yo creo que el hombre desde que es hombre es un ser sociable, vive en comunidades, se ayudan los unos a los otros y evolucionan así, aunando esfuerzos. Claro. Entonces, pues tener un libro es
editado es compartirlo con los demás que están a tu alrededor. Pero que, no sé, el hábito de la escritura es algo también, una reflexión y un acto íntimo. Imagino que se verá alimentado por la lectura. Sí, claro. Diaria también, por casi supuesto. diaria. Sí, casi no, diaria, aunque sea una página antes de dormir, siempre hay una lectura. Para escribir bien hay que leer. Sí, por supuesto. Bueno, y muchas cosas más. Hay que viajar, hay que observar, hay que meditar, muchas cosas más. Hay que trabajar. Hay que trabajar. ¿No? El intelecto y... Sí, claro, es un cúmulo de cosas, no es solo una cosa. ¿Y de qué fuentes bebes tú? ¿Qué autores o qué estilos literarios te gustan, te llenan, te relajan? Pues depende de la época que estoy viviendo. Cada época yo creo que es necesario un tipo distinto de literatura. Yo, por ejemplo, me gusta mucho porque me hace reflexionar y me hace ampliar, no sé, mi visión del mundo, que desde la óptica occidental pues se me queda coja. Y bueno, pues todos los cuentos, sobre todo de literatura sufí, los cuentos zen, toda esta literatura breve de Oriente me gustan bastante, me gustan mucho. La verdad es que sí. Luego los argentinos también me han llamado la atención. He leído mucha literatura, no es de autoayuda, porque no sé, para mí un libro, una novela cualquiera, te ayuda muchísimo más que un libro con pautas de comportamiento, porque al final se te olvidan y no te calan tanto como si tú lees una historia y despiertas, no sé, esa luz al final del túnel. Hablando de Argentina, Jorge Bucay hace Sí. mucho esto, cuenta cuentos con moraleja, ¿no? Sí, la verdad es que sí. He leído mucho a Jorge Bucay, pero si te digo la verdad, mi pasión, no sé, la literatura existencialista. Me gusta mucho, la verdad que sí. ¿Algún autor que destacar? Pues la verdad que no, son muchos, he leído tanto, y también me gustan mucho todos los autores realistas europeos, me gusta mucho esa literatura. Sí, cuando uno empieza a consumir literatura, el mundo es tan grande y tan rico como libros puede encontrar. Claro, pues mira, yo he leído a Tagore mucho, porque me gusta, he leído a Tagore, he leído a Honoré de Balzac, es que ahora mismo, no sé, te diría miles. Y a mí esa literatura me gusta, y no sé, Hermann Hesse lo he leído, un poco retorcido, pero a mí me gusta, a mí me llena, me gustan esas novelas pastosas que me hacen calentarme la cabeza y buscarle las tres pies al gato. La verdad es que sí me gusta ese tipo de literatura espesa. Y bueno, luego pues casi siempre los clásicos. He leído mucha literatura infantil, no ahora, pero antes sí, El Mago de Oz, Platero y yo, El Principito, los clásicos de siempre, Alicia en el País de las Maravillas, por supuesto, muy bonita. Y es que sobre literatura yo siempre digo lo mismo. Además tengo un cuaderno de citas donde voy anotando cualquier cita o cualquier autor que me dé una pincelada de, no sé, de iluminación. ¿Y La eso voy luego lo anotando. repasas? Sí que me gusta leerlos después, pero tengo cuadernos enteros repletos de esas citas, porque soy consciente de que no voy a poder en mi vida leerme todo aquello que quiera por cuestión de vida, vamos. Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Y entonces lo que hago es eso, cuando veo cualquier cita que me llama mucho la atención, pues la copio en mi cuaderno de citas.
hablábamos de novelas densas y hablábamos también antes de que no todo el bestseller, me comentaba, es un buen libro. Se da frecuentemente, por lo menos en los últimos que me he podido leer, que son literatura fácil, ¿no? De pensar poco, no son esas novelas Claro. de que te cuesta, ¿no? Meterte ahí Claro. y acordarte de situaciones. Además, siempre presentan la misma estructura. Ha habido series, libros de estos que han sido a lo mejor 2 o 3 publicaciones sobre el mismo tema, sobre el mismo personaje, que he empezado a leerlos, pero ya no tengo tiempo para seguir leyendo algo que no me llena. Antes a lo mejor me obligaba y terminaba un libro porque había que terminarlo, pero ahora si a las 20, 30 páginas no me convence, lo cierro y ahí se queda porque me falta tiempo para leer otras cosas que me van a llegar más y me van a interesar más. Pero es importante hacerlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Tú es que cuando, no sé, cuando vas y tienes una comida o vas a comprarte un vestido, te compras algo que no te gusta, te comes algo que no te apetece, pues no te vas a leer algo que no está conectando contigo. Es que la literatura es placer, y si no te da placer, ¿para qué estás leyendo? Eso es la literatura. Otra cosa es la formación, el que tú tengas que prepararte tu tesis doctoral y tengas que documentarte. Y leer, y leer, y leer. Claro, pero el placer de la lectura tiene que ser placer. Además tienes que crear un ambiente propicio, tu silencio, tu música, tu espacio. Necesitamos espacio, porque si no el estrés nos come, el materialismo nos agota. Y yo creo que estamos equivocados en ese sentido. Tenemos que cambiar muchas formas de ver las cosas, que a lo mejor tenemos que desaprender todo lo que nos ha enseñado esta sociedad materialista. No sé, a lo mejor no, pero bueno, yo creo que a veces sí se podría mejorar las cosas y cambiar un poco. Reflexionar. Sí, sí. Y ser conscientes de que nuestra vida es finita y aquí, no sé, mucha gente venimos pensando en que nos quedamos para siempre. Pero no. Y nos vamos y en el día menos pensamos. Por eso. Pasamos la vida haciendo planes. Claro. A ver qué va a pasar, que voy a hacer esto voy a hacer esto y se nos olvida el momento presente. Claro. Y la vida es eso, la vida es lo que nos pasa mientras hacemos los planes. Ya lo decía yo, ¿no? Sí. Literariamente me has comentado las fuentes de las que bebes, los estilos de literatura, pero ¿cómo desconectas? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te alimenta en esa lectura? Viajar, ese es mi hobby. La verdad es que viajar. ¿Es un bicho que cuando te pica? Sí, sí, la verdad es que sí. Porque yo creo que una persona que viaja es más tolerante, pues va desechando el ombliguismo que muchas veces nos invade y pensar que cuando tú conoces lugares, porque los lugares son la gente, no nos engañemos, los lugares son las gentes que en ellos viven. Cuando tú vas conociendo a gente, cuando tú vas viendo otros tipos de vida, pues empiezas a reflexionar y plantearte que a lo mejor tu tipo de vida a lo mejor no es el más adecuado a tu expectativa o las necesidades que tu persona por tu carácter tiene. Y yo creo que viajar es esencial, la verdad es que sí. ¿Escribes cuentos, escribes poesía, narrativa? ¿Novela? Sí, relato corto. No, novela no, porque ¿sabes qué pasa? Que como la literatura para mí es un hobby, el escribir es, no sé, una necesidad, pero que yo la tengo para desconectar, para sacar fuera todo aquello que no quiero que se quede dentro porque hace daño. Entonces yo todavía, a lo mejor no llega nunca, todavía no, aunque tengo muchas ideas en la cabeza, yo siempre estoy dándole vueltas a la cabeza, pero todavía no he sido capaz de sentarme y de escribir, no sé, 500 páginas, porque eso necesita una continuidad que a mí de momento no me apetece, ¿no? Es una manera distinta de escribir, entiendo. Sí, claro. Pero bueno, puede ser, ahí está. No sé, no lo descarto. Porque cuando tú creas una novela y creas tus personajes, porque yo tengo relatos, tengo muchos relatos que no, evidentemente no tengo publicado nada de relato. Y yo creo que cuando tú te sientas y los personajes cobran vida, a lo mejor ya incluso no puedes hacerse que no puedes hacer que esos personajes actúen como tú quieres.
Ya Son ellos. están tomando vida ellos, sí. Y luego no lo reconoces. Yo he leído algún relato que ni siquiera me acordaba de que existía y me lo he encontrado ahí rebuscando entre folios y papeles y lo he leído y no lo reconocía, no lo reconocía. La verdad es que... ¿Y qué sientes cuando lees escritos, relatos que has elaborado hace 10, 15, 20 años? Bueno, pues pienso que algunas veces sí que estuve acertada y otras veces que me quedaba mucho que madurar. La verdad es que sí. Pero bueno, eso es la teoría de la evolución. Crecemos o morimos. Crecemos o morimos. Hasta el final. ¿Tienes algún crítico de tu obra? Me refiero, ¿escribes y guardas o escribes y das y lees y para que lean? No doy absolutamente nada. Me da mucha vergüenza. ¿No? Siempre hay un pudor, ¿no?, en el escritor. Claro, es que son cosas muy personales y hay cosas que no se pueden publicar. No sé, porque ¿no? Tú vas por la calle de acuerdo a tus límites de comodidad. Me pongo esto porque voy cómoda. Pues eso es lo mismo. Dejo ver lo que quiero. Entiendo en ti la literatura como terapia. Sí, la verdad es que me siento cómoda. Sí, muy a gusto. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Más mayor? 10 años más. 10 años más. No lo sé. ¿Qué sueño te gustaría alcanzar? Uy, yo estoy muy bien. La verdad es que sí. ¿De Viajo cuando puedo, tengo una familia encantadora y la verdad es que mi hijo me alimenta muchísimo porque la verdad es que es otra creación. No tiene nada que ver con la literatura, pero es otra creación. No sé, te ves reflejada en ello y aprendes tanto, aprendes muchísimo de tu hijo, de cómo van siendo ellos mismos. Aunque a veces cuesta porque, claro, ya son personas, son individuos que funcionan al margen tuyo, pero la verdad es que son una buena generación. Yo creo que la mejor que se puede hacer en la vida. Cerramos este rato como empezamos, con esa poesía infantil. ¿Hay título del libro o todavía no? Hay 2 o 3 títulos posibles barajándonos ahí entre uno y otro. Bueno, te seguiremos la pista y veremos a ver cuándo se publica para poder leerlo. Aunque vaya destinado a niños, también se puede disfrutar. Bueno, siempre podemos volver a la infancia. Muchísimas gracias, Loli, por este rato y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Si supiera que mañana acabaría mi vida, te regalaría envuelto en seda un ramo de alegría, aromas de rastrojos que quedan tras la siega, frescor de musgo verde, de umbrías de la sierra. Barrería las hojas de una parra para que vieses la desolación que produce la nada. Te daría la luz con timidez del sol del frío invierno, el humo que se aterra a ras de los tejados, el dulce sentir de un niño que ríe a carcajadas, cual si le hiciesen cosquillas con la punta de una pluma las hadas. Te conseguiría, mediante trueque, no hay dinero suficiente, el don del optimismo para ser feliz. Te aprobaría la asignatura pendiente de viajar eternamente hasta estrellas relucientes sin moverte del lugar. Si supiera que mañana acabaría mi vida, acompasaría mi paso al tuyo para escucharte calmada y oiría sonidos que antes obviaba. El viento susurrando un árbol, la ola acariciando una roca, la nube rozando al cielo, el silencio que provoca. No malgastaría un solo segundo de tiempo vacío, perdido, si supiera que mañana acabaría mi vida, pero ingenuamente pienso que no será mañana cuando acabe mi vida. Seguramente creo será otro día.